Bienvenidos a este nuevo podcast, un espacio donde reflexionaremos sobre la igualdad, la inclusión y los desafíos que todavía enfrentamos como sociedad. Hoy hablaremos de dos temas que están profundamente conectados: la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Dos realidades que siguen marcando la vida de millones de personas en todo el mundo. Discutiremos sobre estos temas de forma general, pero también nos enfocaremos en discutir un poco cómo es que los mismos se presentan en el contexto mexicano, ya que al final de cuentas este es el país en el que vivimos y del cual consideramos se podrá dar una mejor opinión al respecto. El día de hoy nos acompañan algunas estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las cuales abordarán desde su punto de vista todo esto que ya hemos mencionado. Les damos la bienvenida y un gusto tenerlas aquí en el podcast. Si gustan primero, antes que nada, presentarse. Hola, buenas tardes. Me llamo Mariana Torres. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yamila Khalid. Hola, buenas tardes. Yo soy Eileen Argüijo. Muy bien, pues otra vez muchas gracias por acompañarnos aquí y pues bueno, vamos a dar ahora sí comienzo al podcast. Y antes que nada, para comentar, dando una pequeña introducción, pues parece evidente cuando uno toca problemáticas como las que hablaremos en esta ocasión, se requiere de una reflexión profunda, pero para ello tal vez también hace falta tener una cierta conciencia que permita dilucidar no solo de dónde proviene el problema, cuáles son sus causas, sino también cuáles pueden ser sus posibles consecuencias. Por ejemplo, cuando hablamos de igualdad, esta no es solo una cuestión de derechos humanos, sino de justicia, respeto y convivencia. Habiendo dicho esto, y antes de adentrarnos más a fondo en los temas que se tocarán en este podcast, quisiera preguntarles para ustedes, quien quisiera responder primero, ¿qué es la violencia por razón de género? Bueno, pues para mí la violencia por razón de género pues hace referencia a cualquier forma de agresión o abuso que hay o que se dirige hacia alguien debido a su género. Y esto pues también lo podemos ver en violencia física, en la emocional, en la económica y también en la sexual. Para mí, pues como dijo mi compañera, la violencia de género, pues es importante remarcar esto, que no es nada más algo físico, también puede ser psicológico, económico o sexual. Siento que a veces cuando hablamos de la palabra violencia se nos viene un poco más a la mente la parte física, los golpes o cosas por el estilo. Entonces siento que es importante remarcar que la violencia tiene muchas formas de expresarse, y en el caso pues, que estamos hablando de violencia en razón de género, pues se centra más en cierto grupo, pueden ser en este caso mujeres o alguna comunidad como la LGBT o algún otro grupo vulnerable. Pues para mí es lo mismo que opinan mis compañeras. Y también creo que no quiero usar la palabra dirigida, pero como a grupos minoritarios, como pues ya lo mencionaron, pueden ser mujeres, niñas, personas de la comunidad, personas discapacitadas, y pues sí. Y por ejemplo, ¿ustedes creen que existan algunos factores sociales y culturales en México, en este caso, que perpetúan, la violencia de género? Y si la respuesta es sí, ¿cuáles son? En mi caso, yo siento que uno de los factores que pueden influir mucho es, uno, la tasa de denuncias. Muchas de las personas que son violentadas no denuncian. Y dos, la impunidad, que tiene que ver con la primera. Muchos de los casos que son denunciados no se resuelven. Entonces, por lo mismo, las personas pues tampoco ya no quieren denunciar, o incluso la denuncia no se da por el miedo de que el agresor les pueda llegar a hacer algo. Ok, en mi caso Perdón. Si quieres tú primero. Ok, gracias. Bueno, yo considero que algunas de las razones podrían ser el machismo y el patriarcado, la normalización de la violencia y la desigualdad económica que existe en México. Bueno, personalmente yo también creo que sí existen muchos factores diversos, tanto a nivel social como cultural, y esto se ve mucho en México, que pues es un país donde sí hay mucha violencia de género. Igualmente, como menciona mi compañera, creo que
todavía existe mucho machismo en la sociedad y es algo muy cultural y que está tristemente muy normalizado en la sociedad. Y creo que también otro factor muy importante es la falta de educación y la conciencia que a veces hay sobre la igualdad de género en las escuelas y en factor educativo. Y ustedes, por ejemplo, ¿qué papel o rol creen que jueguen los hombres y las mujeres en este problema de la violencia de género? Pues bueno, creo que en el caso de las mujeres, ya pues, históricamente siempre han sido las principales víctimas de la violencia, pero también son lo que actualmente están haciendo el cambio, o sea, quieren y exigen un cambio de frenar un poco toda esta parte de la violencia, empezar a denunciar, empezar a exigir más justicia. Y en caso de los hombres, siento que su rol pues también debería de ser de empezar a cambiar esta mentalidad de sentirse superiores o con el derecho de por a veces y en la mayoría de los casos tener más fuerza, poder usarla en contra de personas más no débiles, sino yo diría que no pueden defenderse a veces tan fácil. Bueno, yo creo que es algo que afecta a ambos géneros, pero no juegan los mismos roles, ¿no? Pues porque las mujeres, como ya lo mencionó mi compañera, son las víctimas principales en los mayores casos, pero también son las agentes de cambio y las supervivientes, que al alzar la voz visibilizan el problema y abren caminos para otras mujeres. Y pues en el caso de los hombres, creo que la mayoría son cómplices por omisión, que lo aceptan, que se callan, que se ríen del chiste sexista que hizo su compañero y le tienen una indiferencia muy grande al acoso. Pero también creo que muchos son aliados necesarios que están cuestionando el machismo y revisando sus privilegios y participando en procesos de reducción, y eso se me hace algo muy importante. Bueno, personalmente coincido con mis dos compañeras, porque pues tristemente la violencia de género es un tema muy sensible y muy fuerte, y pues los hombres suelen ser quienes ejercen esta violencia sobre la mujer, dando así que las mujeres pues pueden ser víctimas de violencia. Y aunque como ellas lo mencionan, que las mujeres pues también esta violencia las impulsa a ser pues también líderes y defensoras de sus derechos, pues también es importante reconocer que pues la violencia de género es un problema social que requiere de la participación y la responsabilidad de todos, y pues debemos de generar y fomentar conciencia para vivir en un mundo más equilibrado y justo. Ahora bien, si se tiene a la erradicación de la violencia como uno de los objetivos principales a resolver en la actualidad, también se ha de hablar cómo la igualdad y la inclusión forman parte de dicho tema, ya que están intrínsecamente relacionados unos con el otro. Así que, pues, para ustedes, ¿qué significa realmente hablar de igualdad e inclusión en la sociedad actual? Bueno, para mí hablar de la igualdad y de la inclusión en la sociedad actual es muy importante, porque pues no solamente podemos prevenir, sino que informamos y podemos lograr que pues la violencia de género disminuya. Significa reconocer y valorar la diversidad pues de todas las personas en general, sin importar su género, la raza, la orientación sexual, si tienen discapacidad o cualquier otra característica que puedan tener, porque al final de cuentas pues todos somos iguales y todos merecemos tener el mismo respeto. Y pues para mí también significa que podemos crear oportunidades y espacio para que todas las personas pues puedan participar y contribuir de manera igualitaria, y siempre pues viéndolo desde un punto de vista pues de mucho respeto. Bueno, yo creo que el concepto, de igualdad e inclusión han evolucionado más allá de la simple ausencia de la discriminación, ¿no?
y pues se entiende como un pilar para construir comunidades más justas, más equitativas y sostenibles. Entonces, creo que hablar de igualdad e inclusión hoy en día pues implica transformar estructuras sociales para que todas las personas, sin ninguna excepción, puedan participar plenamente en la vida comunitaria, política, económica y cultural. Bueno, para mí creo que en la actualidad hablar de igualdad e inclusión es muy importante, porque pues la igualdad nos garantiza los mismos derechos y las mismas oportunidades para todos. Entonces creo que eso es algo muy importante, pues, siendo que, por ejemplo, en el pasado no se le pagaba el mismo dinero a un hombre que trabajaba que a una mujer que hacía exactamente la misma actividad. Y la inclusión también es importante porque también nos garantiza que nos asegura que la sociedad y las instituciones sean accesibles y receptivas a la diversidad de identidades que hoy en día existen. Entonces, a su consideración, ¿cuáles serían los principales retos que enfrenta la sociedad mexicana en este caso para poder alcanzar una verdadera igualdad? Bueno, para mí, en lo personal, siento que hay 3 retos importantes. El primero sería la erradicación de la impunidad, fortalecer a las instituciones de justicia para que pudieran ayudar de mejor manera a las víctimas y que los casos de violencia en razón de género se resuelvan. El segundo sería combatir la desigualdad económica y laboral, que las brechas salariales de género y las oportunidades de empleo también sean las mismas. Y por el último punto, que siento que ya se está abriendo camino, siendo que actualmente tenemos pues, a la primera presidenta mujer en México, sería el acceso a la participación política. Yo creo que los retos que enfrenta México, yo creo que es la violencia estructural que limita el acceso a los derechos, la falta de educación con un enfoque inclusivo y la escasa representación de voces diversas en los medios. También creo que hay barreras culturales que normalizan el racismo, el machismo y la discriminación, que es lo que dificulta construir una sociedad verdaderamente equitativa. Bueno, para mí, pues la sociedad aquí en México, pues enfrenta pues varios retos, muy importantes que se necesitan, alcanzar para llegar a este nivel y equilibrio de una verdadera igualdad. Y pues uno que yo mencioné hace ratito es la falta de educación y la conciencia sobre la igualdad de género y la diversidad, que yo creo que este es un reto muy importante porque pues desde niños, iniciando pues desde la educación, siendo pequeños, es muy importante que siempre se nos inculquen valores como el respeto y la igualdad y la paz. Y pues muchas personas en México todavía tienen pues tristemente actitudes y creencias que generan discriminación y violencia contra las mujeres, y pues siento que pues uno de los retos sería eso, y podríamos darle más difusión a la educación. Y también siento que otro reto muy importante sería todos estos estereotipos y prejuicios que hay en la sociedad, especialmente todos estos estereotipos y prejuicios que caen sobre las mujeres, o también personas con discapacidad. Y esto es algo que pues sigue siendo muy común aquí en la sociedad mexicana, y pues esto puede limitar oportunidades y la participación de pues dichas personas. Entonces, si ustedes pudieran, digamos, dar una reflexión final, una pequeña o concisa, reflexión final sobre todo esto que hemos hablado, ¿qué mensaje les darían a las demás personas que se encuentran escuchando, en este caso, el podcast, en relación a un mensaje en relación a la erradicación de la violencia y el establecimiento de la igualdad y la inclusión en la sociedad? ¿Cuál sería su mensaje en relación a estos temas? Bueno, pues personalmente creo que mi mensaje para los escuchantes, para las personas que nos están escuchando hoy,
sería que debemos de ser muy conscientes y fomentar estos temas para llegar a superar pues los retos que ya mencionábamos, ¿no? Ya que pues es muy importante para la sociedad comprometernos, poner nuestro granito de arena, ayudarnos entre todos, promover pues valores como el respeto, la igualdad y la inclusión. Reconocer también que la inclusión no solamente es como que te incluyo 5 minutos y te excluyo 10, o sea, la inclusión es algo más serio y algo más permanente, y pues también sería muy importante incluir estos temas también en la educación y la conciencia sobre pues la igualdad de género y la diversidad que hay. Y pues ese sería mi mensaje para las personas que nos escuchan. Mi mensaje sería, bueno, yo el mensaje que les daría a las personas que nos están escuchando es que alcen la voz, que desafíen a las personas cuando hacen una broma sexista, que apoyen a una víctima cuando ocupa el apoyo, que promuevan la paridad en los trabajos. Siento que el camino hacia la erradicación de la violencia pues es paso a paso, no lo vamos a conseguir de un día para otro. Entonces, pues ser valientes, no guardar silencio y, como dice mi compañera, aportar nuestro granito de arena. Que yo quisiera decirles que en realidad todo comienza con nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestros vínculos cotidianos. Que cada gesto valida la diversidad y cada espacio que abre el diálogo respetuoso, y que cada acción que cuestiona la injusticia suma una transformación colectiva. Pues la igualdad no es un destino ni una meta, es un camino que se recorre con empatía, con conciencia y con compromiso ético, pues porque una sociedad más justa se construye entre las voces, ¿no? Y pues especialmente aquellas que históricamente han sido silenciadas. Muy bien, pues ya con estas últimas palabras de parte de las compañeras, las estudiantes de la Facultad de Psicología, es como concluiremos la charla del día de hoy. De antemano les damos las gracias a todas las compañeras por acompañarnos el día de hoy en esta pequeña y breve transmisión de podcast, y por habernos dado la oportunidad de escuchar cada una de sus consideraciones acerca de dos tópicos, los cuales están muy pues vaya, uno de los tópicos que son de los más relevantes a día de hoy, ¿no? Que están en el foco de atención de las personas, de la sociedad, como lo son los temas de la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Así que, de nuevo, de antemano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.